sabemos la finalidad con la que quiere que ésta sea. Entonces, pues no es algo que sea al azar, y pues obviamente así es el plan de Dios. Entonces, para cada uno de nosotros ya había un propósito, para cada uno de nosotros ya existe algo que hemos venido aquí a la tierra a hacer. Acompáñenme a buscar Salmos 139, 16, de favor. Entonces, en el versículo 4 de Jeremías nos decía que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Entonces, pues esto revela que él tenía ya algo planeado para él. Les digo, pues de así, nosotros no somos un accidente cósmico, no somos algo creado al azar, sino que estamos creados con un propósito desde antes que naciéramos, ¿no? Entonces, ahí en Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas, ¿no? Entonces, antes de que nuestro corazón latiera por primera vez, antes de que nuestros padres siquiera supieran de nuestra existencia, nosotros ya estábamos en los planes de Dios. Ya teníamos ese plan y ese propósito a cumplir. Ya estaban escritos todos los días de nuestra vida, y pues Dios ya tenía un plan para nosotros. Entonces digo, Jeremías, el mismo profeta que había recibido esta revelación en casa del alfarero, había escuchado estas palabras de Dios. Ayúdenme a buscar Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Están ahí, hermanos? Bien, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, esto no es solo algo teológico, esto tiene implicaciones prácticas para cada uno de nosotros. Entonces, si estamos en ese trabajo que no nos gusta, si estamos pasando por una temporada de espera que parece que no termina, si está tomando nuestra vida giros que no esperábamos, pues todo esto tiene un propósito. Todo lo que estamos pasando, esa prueba que estamos pasando, esa dificultad, pues todo tiene un propósito. O sea, de que muchas veces sean consecuencia, pues es el propósito es que volvamos a los caminos. Entonces, pues todo tiene un propósito de ser. Entonces, vamos a pensar en José. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Joab, el hijo de Israel? Entonces, todo por lo que pasó, primero sus hermanos lo querían matar. Luego no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Luego ya le estaba yendo bien, y aún así la mujer del que servía pues quería aprovecharse de él, ¿no? Falsamente fue acusado de que él era el que quería abusar de ella, y lo meten a prisión, a una cárcel. Entonces pasa todo este tiempo, parecía ya hasta que se habían olvidado de él, y nuevamente vuelve a estar en una posición alta, ¿no? Nuevamente vuelve a estar en importancia. Así que prácticamente era el segundo después del faraón. Y pues todo esto sirvió para que al final pues pudiera salvar a toda su familia, a todo el pueblo de Israel. Porque habíamos visto que dentro de los sueños que él había descifrado, que él había interpretado, pues decía que iba a haber mucha sequía en el pueblo de Egipto y en los alrededores. Entonces pues prácticamente no existía comida, y ellos eran los únicos que tenían. Entonces pues esto sirvió para que él pudiera dar alimento a toda la familia de su padre, y que pues subsistiera toda la casa de Israel. Entonces, pues todo esto pasó, toda esta dificultad hubo, para que pues al final cumpliera José ese propósito. Vamos a buscar Génesis 50:20, de favor. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Bien, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, pues prácticamente aquí José entendía que él había sido el barro, que él había sido moldeado a través de todas estas pruebas,
para que al final cumpliera su propósito, para que al final yo pues pudiera salvar a todo el pueblo de Israel. Pero pues esos problemas que ahora enfrentamos, esas pruebas que estamos pasando, pues simplemente es Dios que está formando, que está moldeándonos para poder cumplir nuestro propósito. Entonces, pues todo esto que luego tenemos, esa enfermedad, esas dificultades, esas limitaciones, pues nos sirven para cumplir los propósitos de Dios. Acompáñenme a 2 Corintios 12:9. Aquí vemos cuando el apóstol Pablo pues pide que Dios le quite una dificultad que tiene, una debilidad, y lo que Dios le responde. Muestra cómo ha entendido el mensaje que Dios le había dicho, que Dios le había revelado. Entonces dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, a través de nuestras debilidades es que pues podemos ver todo el poder de Dios, todo el poder de Él en nuestras vidas. Cuando tenemos dificultades y no sabemos cómo salir y salimos, sabemos que es a través de lo que Dios ha hecho. Entonces, pues así es como Dios se va a manifestar, a través de las debilidades, de las pruebas que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de Dios para nuestras vidas es más grande que nuestros planes, más grande que nuestra comodidad. Entonces, por eso debemos de salir a buscarlo, ¿no? A pesar de que pues en ese proceso de moldeado que vemos difícil, pues vamos a sufrir, vamos a pasar por pruebas. Entonces, el segundo punto es: el proceso de moldeo requiere rendición completa, ¿no? Entonces vamos a llegar a un punto crucial, como siempre les decimos. La vida cristiana pues no es algo sencillo, ¿no? Luego creemos que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, ¿cómo vamos a sufrir? Pero luego es cuando más pruebas vamos a pasar. Es a través de la cual pues vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a fortalecer pues nuestro espíritu. Entonces pues es algo necesario que pasemos por este proceso de moldeado. Entonces dice: barro no tiene voluntad propia, barro no puede decirle al alfarero, no me toques, no me presiones tanto. Barro simplemente se rinde a las manos del artesano. Pero nosotros sí tenemos esa voluntad, nosotros sí podemos pues decidir si seguirle o no, si estar en ese proceso o no. Entonces pues justamente aquí es que quiere esta rendición completa de nosotros, que nosotros pues confiados en Él nos dejemos moldear a su voluntad, no a lo que queremos, sino a lo que Él quiere. Entonces, en el versículo 4 pues nos dice que la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Entonces, ¿por qué se puede echar a perder algo en las manos del alfarero? Entonces les digo, puede que el barro pudiera tener impurezas, pudiera tener burbujas de aire, pudiera estar demasiado húmedo o demasiado seco, ¿no? O que pudiera resistirse al movimiento del torno. Entonces, espiritualmente hablando, que nosotros nos echamos a perder en las manos de Dios es porque nos queremos alejar de sus caminos. No queremos moldearlo, no queremos dejar que obre o que actúe en algunas partes de nuestra vida. Acompáñenme a Isaías 64:8. Entonces, cuando nos operamos a nuestra propia voluntad, cuando solamente, queremos dejarle ciertas cosas o ciertos aspectos de nuestra vida, pero no todos. Bien, dice así en Isaías 64:8. 64. Isaías 64:8. ¿Son ahí unos? Bien, dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, ¿no? Entonces digo aquí, pues se reconoce directamente esta relación de que Dios es el alfarero y nosotros el barro, ¿no? Nosotros somos la obra a ser formada. Entonces, Él es el que nos forma y pues nosotros somos los formados. Entonces, cuando queremos invertir los roles, cuando nosotros queremos decir cómo sea que nos queremos moldear,
cómo es que queremos actuar, pues es cuando podemos echarnos a perder en sus manos. Ahí también, más atrás, ayúdenme a buscar Isaías 45:9. Isaías 45:9. Entonces dice así: hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¿No tiene manos? Entonces, les digo, la rendición es algo que tenemos que hacer, ¿no? Rendirnos completamente hacia Dios. Y pues obviamente la rendición no es debilidad, es un acto que vamos a hacer de valentía, que vamos a hacer desinteresadamente y nos vamos a entregar a las manos de Dios. Entonces es algo también sabio que debemos de realizar. Anteriormente veíamos lo que era pues la obediencia confiada, ¿no? Aunque no entendiéramos el propósito, aunque no viéramos claro lo que Dios quiere para nosotros, pues aún así debemos de hacer las cosas. Lo veíamos con Josafat cuando le decía que pues fuera a enfrentarse a esos 3 ejércitos que se habían unido contra él. Entonces que nada más ellos debían de llevar casi instrumentos musicales y tocar alabanzas. Entonces pues cuando no lo vemos claro, aunque parece luego ilógico para nosotros, pues aún así debemos de tener esta rendición completa hacia Dios. Entonces es también como el caso de Abraham. O sea, Abraham, ¿cuánto batalló para tener un hijo? ¿Cuántas décadas esperó? ¿Cuánto tiempo estuvo pues esperando que Dios le concediera un hijo? Y cuando lo tiene, ¿qué le mandó a hacer Dios? Que lo sacrificara. Entonces, imagínense de todo esto, pues cuál sería el actuar normal, ¿no? Entender, pues él no entendía para qué era esto, ¿no? Tantos años de espera, para qué lo pidiera Dios en sacrificio, sobre todo que pues le había prometido que él tendría una gran descendencia. Entonces, pues su única descendencia la iba a tener que ofrecer en sacrificio. Pero pues él dice que él se paró de mañana y fue hacia donde Dios le había mandado para sacrificar a Abraham, más bien para sacrificar a su hijo. Entonces, lo que vimos es que él confió y al final Dios le dio algo para sacrificar, ¿no? Le dio un cordero, que pues sabemos que era la imagen de Jesucristo. Entonces así fue. Entonces tanto así fue que ese lugar lo llamó Jehová Jireh, que era el Señor proveerá. Entonces, si Abraham se hubiera resistido a esta instrucción, pues Dios no le hubiera revelado sus siguientes planes. Entonces, pues por eso les digo, es algo que tenemos que hacer, una rendición. Entonces, también cuando María, la madre de Jesús, pues le pide este acto, ¿no? Le dice que concebirá siendo virgen. Sabemos que en ese tiempo pues era como vergüenza social, era marginal, era algo que pues prácticamente las marcaba, ¿no? El que concibieran un hijo para el matrimonio. También para Jesús, para José, que él también pues era algo que pues no era bien visto en esos tiempos, ¿no? Algo que también decían que pues hasta la iba a delatar. Entonces, pues todo esto lo podemos ver de que fue completa obediencia. Acompáñame a buscar Lucas 1:38, por favor. Lucas 1:38. Entonces, en Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ¿no? Entonces lo que dice es que hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? Entonces esta es la oración que hace para rendirle completamente su vida, ¿no? Su cuerpo, todo lo que iba a pasar para poder concebir finalmente al Hijo de Dios. Entonces pues es prácticamente la postura que tenemos que tener nosotros, ¿no? La de nosotros somos barro y que pues Él será que moldee nuestras vidas. Entonces tenemos que ver. Luego nos quejamos de que no nos va bien en algunas áreas de nuestra vida, pero tenemos que ver si las hemos rendido hacia Él. Nuestra vida profesional, tal vez hemos hecho caminos, planes que no están en sus planes para Él, es algo que no está de acuerdo. Nuestras relaciones, esas relaciones que luego nos queremos aferrar, sabemos que no es algo que a Él le agrade, pero pues aún así estamos ahí, ¿no? Nos aferramos a esos hábitos, a eso que nos quita los tiempos que son para Dios, a esos
vicios que luego tenemos, que luego andamos justificando, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que tenemos que ver, hacer un autoexamen para analizar en qué parte de nuestra vida si estamos ofendiendo a Dios, en qué partes no. Entonces, vamos ahora a Romanos 12:1 de José. Entonces dice que el alfarero no puede trabajar con barro que se resista, no porque no pudiera, no porque no tenga el poder para hacerlo, sino que Él respeta nuestra voluntad con su amor. Entonces no nos va a forzar, sino que Él nos invita a hacerlo. Entonces en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces justamente es lo que tenemos que hacer, un sacrificio vivo, sacrificio de nosotros, entregarle nuestro cuerpo, entregarle nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestra economía a Él. Entonces una vez que esté todo eso, esté nuestra bendición, pues Él tomará el control completo de nuestra vida. Entonces es lo que tenemos que hacer. Entonces el punto número 3 nos dice: el fracaso no es el final cuando estás en las manos de Dios. La otra vez veíamos que el fracaso, humanamente, pues lo vemos mal. Humanamente es algo que nos decepciona, algo que nos marca, pero luego veíamos que pues, el fracaso era como un escudo de Dios ante los problemas. Muchas veces nos detenía antes de que algo nos fuera a alejar de sus caminos, nos detenía antes de que fuéramos a lastimarnos, fuéramos a hacer algo que pues, nos marcara de por vida. Entonces, pues así teníamos que ser. Entonces, regresémonos a Jeremías 18:4, de favor. Jeremías 18:4. Que es prácticamente la parte medular de este mensaje, ¿no? Entonces ahí en Jeremías 18:4 nos dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Entonces, vemos la imagen, el barro se echó a perder, pero pues, lo que hizo el alfarero no fue tirarlo, no fue desecharlo, no fue olvidarse de él, no fue descartarlo, sino que volvió a ella, volvió nuevamente. Entonces, esto es una imagen poderosa de la gracia de Dios. No porque nosotros fracasemos, no porque nosotros no cumplamos algo que nosotros teníamos en nuestros planes, significa que Dios nos va a abandonar. No significa que no va a estar ahí Dios para nosotros. Entonces, esta es la buena noticia que nosotros necesitamos escuchar una y otra vez. Es lo que justamente, pues, a pesar de lo que hemos visto de cuando somos cristianos, de que pues, la vida a veces se va a dificultar más, esto es lo que nos va a seguir motivando a seguir haciendo las cosas bien y de acuerdo a lo que dicta la vida cristiana, ¿no? Que es que a pesar de que pues muchas veces que echamos a perder las cosas, pues Dios estará ahí para nosotros, que pues la gracia de Dios es infinita para con nosotros, su misericordia, y pues por eso ese amor tan grande que ha tenido Él para con nosotros. Entonces, no importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuántas veces hayamos echado a perder las cosas, no importa qué tan lejos nos hayamos ido, el alfarero quiere trabajar con cada uno de nosotros. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Habíamos visto en la vez que cuenta ahora de las ovejas, ¿no? Ya que tenía sus 99 bien, pero una se le fue, y por esa una fue la que fue por ella. Entonces, si nosotros, cuando hacemos las cosas mal, cuando nos alejamos, Dios va a ser el único que irá por nosotros. Entonces, así también pensemos un poco en Pedro, ¿no? Que era tan impulsivo, que el que siempre salía, el que siempre lo pasan hablando. Entonces, era tan seguro de sí mismo que cuando Jesús dice que todos lo iban a abandonar, él decía que no. Él decía que era el único que se iba a quedar, no importaba si le costaba la vida. Y pues vemos qué fue lo que pasó, ¿no? Cuando le tocó la prueba, pues lo negó 3 veces. Entonces, pues aquí podemos ver más o menos que la vasija pues se echaba a perder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de la resurrección,
Jesús nuevamente busca a Pedro y ahora le hace la triple pregunta que hasta luego vemos que dice que lo medio entristece, ¿no? De que le pregunta que si lo ama. Entonces vimos la negación fue 3 veces y la pregunta de ¿me amas? Fue 3 veces también, ¿no? Entonces esta era la reafirmación para Pedro. Entonces el alfarero no lo descartó, sino que volvió a él. Entonces esta persona que pues vimos que cayó, nuevamente ahora pues vemos esa parte en la que sale nuevamente, que cuando predica, pues dice que más de 3,000 personas se unieron a la obra de Dios. Entonces esta persona que había caído, pues Dios nuevamente la vuelve a usar, nuevamente volvió a él para darle y que cumpliera ese propósito, ¿no? Eso así es para todos nosotros. Entonces también David, el hombre que tenía, dice que era el corazón similar a él, tenía justamente esto, y vemos nada más 2 personas que hablan así de él en la Biblia. Entonces pues es algo que pocos tenían esa cualidad, y aún así abusó de su poder y traicionó a alguien que le era leal a él. Lo puso al frente para que lo mataran y él quedarse con su esposa. Entonces pues aquí podemos también que la vasija se echó a perder. Entonces acompáñenme a Salmos 51:10 de favor. Salmos 51:10. Salmo 51:10. Entonces vemos cómo David se arrepiente de su actuar, ¿no? Y dice así, Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces aquí dicen es que David usa el mismo verbo bara que se usó en Génesis 1 cuando fue la creación original. Entonces pues él estaba pidiéndole a Dios que volviera a formar, que hiciera algo nuevo con él. Después de él haber caído, después de él haber fracasado, pues nuevamente quería dejarse manipular por Dios para que lo formara para un nuevo propósito. Entonces así ves como vemos que Dios responde, David fue restaurado y a partir de él, de su familia, de su casa, pues nace el Mesías. Siguió con su promesa. Entonces creo que podemos ver claro cada uno de ellos. También lo que dice en Juan Marcos, que es una persona que abandona a Pablo y a Bernabé en su primer viaje, simplemente se fue. Entonces dice que Pablo quedó tan decepcionado de él que cuando era el segundo viaje pues ya no lo quiso dejar ir. Entonces lo que causa una separación entre él y Bernabé. Lo que dice es que años después nuevamente hablan de él y ya se habla de alguien que ha sido restaurado. Acompáñenme a buscar 2 de Timoteo 4:11 de favor. 2 de Timoteo 4:11. Timoteo 4:11. Bien, dice así: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces ese mismo Marcos que había abandonado, que había rechazado ir, que los había abandonado, ahora era alguien útil para el ministerio. Entonces nuevamente el alfarero lo había vuelto a formar. Hablamos de alguien que había sido redimido, alguien que había sido construido de nuevo, ¿no? Entonces hoy probablemente nos sintamos así, como algo que echamos a perder, algo que no nos deja avanzar, problemas, algo que cometimos ese error que nos habíamos prometido no cometer, caímos en ese pecado o volvimos a caer en ese pecado que creímos ya haber salido, nuestro negocio quebró, nuestro ministerio colapsó, dejamos de participar o de servir en la obra de Dios. Entonces, les digo, el fracaso pues no es el final de nuestra historia, nuestro presente no es el fin. Entonces, no mientras nos dejemos manejar por las manos del alfarero. Acompáñenme a buscar Lamentaciones 3, del 22 al 23. Entonces, nuestro fracaso el día de hoy no es el fin de nuestra historia.
Lamentaciones 3, del 22 al 23. Bien, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, cada mañana hay misericordia nueva. Entonces, cada día hay una nueva oportunidad para que el alfarero trabaje con cada uno de nosotros, ¿no? Para que Dios trabaje en nuestras vidas, para que Dios sobre nuestras vidas. Entonces, para el caso de hoy, no nos debe ser un impedimento para recibir la misericordia de Dios, ni hoy ni mañana. Entonces, pues la única condición es que permanezcamos en las manos del alfarero, que permanezcamos en los caminos de Dios. Que si el barro se endurece y se aleja del torno, si se niega a ser tocado, entonces sí se puede volver inútil, entonces se vuelve frágil, pues ya no tiene forma y ya no sirve para lo que necesitaba servir. Entonces necesitamos permanecer maleables y que nos mantengamos en sus manos para que Él siga trabajando con cada uno de nosotros. Acompáñenme a buscar Isaías 43, del 18 al 19, por favor. Isaías 43, 18 al 19. Bien, dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, la vez pasada que yo hablé de Ezequías y les decía que pues nuestro pasado no era nuestra prisión. Entonces no era algo que debíamos de sentirnos sujetos o sentir que esa herencia pues iba a permanecer para nosotros, con nosotros para siempre, ¿no? Entonces Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Dios quiere hacer pues lo que finalmente es nuestro propósito y que nosotros nos dejemos formar para poderlo cumplir. Entonces nuestro futuro pues no está limitado por nuestro pasado ni está definido por nuestros fracasos. Entonces Él es Dios y sabemos que no hay imposibles para Él. Entonces Él es el que hace cosas nuevas cada día en nuestras vidas. Entonces en punto 4, y el último dice: el resultado final depende de permanecer en el proceso. Entonces el alfarero ya formó otra vasija, ya ha estado trabajando en nosotros, ya nos dio ese propósito, entonces ya estamos cumpliendo con él. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es que nosotros permanezcamos en ese proceso. Entonces ya estamos nuevamente en sus caminos, lo que tenemos que hacer es permanecer en él, permanecer en el proceso y aguantar cada una de las situaciones por las que estemos pasando. Entonces ya vimos que el trabajo del alfarero pues no es instantáneo, es un proceso que toma tiempo. Entonces es algo que va a tomar ciertos procesos. Tiene que, bueno, en la alfarería pues, tiene que primero modelarse, ¿no? La vasija, lo que vamos a hacer, luego se mete al horno, luego se pone barniz y luego se vuelve a meter al horno, ¿no? Entonces cada etapa de estas pues es necesaria para que pueda cumplir la pieza finalmente su propósito. Entonces sí, también nosotros debemos de pasar cada una de estas etapas para cumplir el nuestro. Venimos a buscar Filipenses 1:6, de favor. Filipenses 1:6. Bien, dice así en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, pues Dios ha comenzado una obra en nosotros y Él la va a completar. Solamente nosotros necesitamos permanecer en ese proceso. Va a haber momentos incómodos, pero pues el estar siendo formados, va a haber presión. El horno no es algo fácil, es algo que va a requerir de nuestras pruebas, de nuestra fe.
Entonces necesitamos fortaleza espiritual. Pero necesitamos, a pesar de todo esto, pues permanecer en este proceso. Pero cada uno de estos procesos pues es algo que se requiere para que nosotros finalmente pues, cumplamos nuestro propósito. Digo, pues no es algo que pase de la noche a la mañana, es algo tardado, es algo que toma tiempo, pero nosotros debemos de mantener firmes. Nosotros debemos de buscar siempre esa perfección que es pues asemejarnos a Jesucristo, pero pues debemos de entender que siempre somos, pues hay opción para ser perfeccionables cada día más. Y pues esto no va a terminar sino hasta que nuevamente vuelva Jesús, ¿no? Entonces es algo que debemos de entender, que cada etapa tiene un propósito. Ahora acompañamos a buscar Santiago 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 al 4. Entonces ahí nos dice, hasta es la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, las pruebas son parte del proceso de formación, no son castigos, sino son herramientas de transformación. De igual manera, también luego les decía a los jóvenes que el carbón y el diamante pues prácticamente son lo mismo, ¿no? Prácticamente en cada pieza de carbón hay un diamante que puede surgir. Lo único que había es que pues o la formación de los diamantes es a través de presiones extremadamente altas y temperaturas muy altas que se hacen en el centro de la Tierra. Entonces, así también nosotros, en cada uno de nosotros hay obviamente por salida alguien que pues está ahí esperando su propósito, algo que está ahí para ser utilizado por Dios. Pero necesitamos que esa presión, que esas pruebas nos formen a cada uno de nosotros para podernos fortalecer. Necesitamos pues, ser esos seres puros que podemos ser a través de la ayuda de Dios. A través de Dios, a través del Espíritu, que es el que nos va a moldear a cada uno de nosotros. Entonces, pues igualmente vamos a pensar en Job. Creo que es de las personas que más vimos en la Biblia que pasó por estas pruebas. Se hablaba de que tenía todo, de que era rico, tenía cierto número de animales, empleados, familia, posesiones, y pues de un día para otro lo perdió todo. Pasó por todo ese sufrimiento, pasó por todas estas pruebas, luego hasta en su misma salud la vio atacada, la vio afectada. Entonces pues así nuevamente podemos ser nosotros, ¿no? Probados por cada uno de nosotros. Pero lo que al final del proceso Job declara, lo pueden ver en Job 42:5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces el proceso que pasó a través de cada una de estas pruebas, todo este proceso, todo este malestar que él pasó, le sirvió para tener una revelación más profunda de Dios. Le dice que él lo conocía de oídas, de lo que pues Dios era, pero después pues presenció todo su poder, su amor y su misericordia a través de cada uno de ellos. Vimos después que pues fue nuevamente restaurado hasta con más de lo que tenía, porque él había entendido lo que era Dios en la vida, ¿no? Que él tenía el control de todas las cosas. También hay que pensar en estos tres jóvenes hebreos, que eran Sadrach, Mesach y Abed-nego, que fueron lanzados a un horno, por rey, a un horno en el que pues decía que era tan caliente que las personas que los aventaban al horno se quemaron, ¿no? Pero en Daniel 3:25, conviene a buscarlo, dice algo que Dios ve, alguien que el rey ve. Daniel 3:25. En el 3:25 dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, ¿no? Entonces dice que en el horno ellos no estaban solos, habían metido a 3 jóvenes, pero había 4.
pues obviamente el Señor que estaba con ellos. Entonces así, dice que cuando salieron no tenían ni siquiera el olor del humo del horno. Entonces pues así igual a nosotros, el alfarero no nos va a abandonar en cada una de estas pruebas, el alfarero no nos va a abandonar en el horno, sino que va a estar ahí para cada uno de nosotros. Va a estar en cada etapa del proceso. Ahí deben buscar Isaías 43:2. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Bien, dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llanta arderá en ti. Entonces, el proceso va a ser largo, pero debemos estar confiados de que Dios está con nosotros en cada uno de estos procesos que vamos a pasar. Digo, es como, entonces, si luego les tocaba en la escuela, luego me ponían esas historias que eran como reflexivas, de que te ponían musiquita tranquila y te ponían una imagen. Y había una historia de que decía que un hombre, cada que le iba bien y se acostaba y soñaba que iba en la playa, y que cuando volteaba siempre veía 4 pisadas. Cuando le iba bien siempre veía 4 pisadas, entonces entendía que era Jesús el que le iba acompañando. Entonces decía que en una ocasión, cuando le estaba yendo mal en su vida, tenía el mismo sueño, pero ahora nada más cuando caminaba veía 2 pisadas en la arena. Entonces nuevamente, cuando volvió a estar bien y volvió a ver ese sueño, y le preguntaba a Jesús, le decía: ¿por qué cuando estoy bien veo que vienes aquí a mi lado, pero cuando estoy mal pues nada más me dejas solo? Porque nada más veo pues que hay 2 pisadas en la arena. Y le decía a Jesús: pues es que no es que vaya solo, sino cuando te iba mal yo te iba cargando, y por eso solo llevaba 2 pisadas, ¿no? Entonces así es cuando es Dios para con nosotros. Cuando estamos en la dificultad, Él siempre es el que nos va a llevar. Cuando estamos en la dificultad, nos va a acompañar. No importa si estamos bien o estamos mal, Dios está en cada una de esas etapas. Dios está en todo el proceso que pasemos. Siempre va a estar a lo largo de cada uno de estos. Entonces, acompáñame a buscar Eclesiastés 3:11. A veces pues miramos a otros y creemos que su proceso está siendo más rápido que el de nosotros, que él está haciendo menos doloroso que el de nosotros. Entonces, pues Dios nos dice que no nos comparemos con los demás, nada más nos preocupemos por nuestros procesos, por el propio por el que estamos pasando. Debemos de confiar en Él. Obviamente Dios no comete errores, no trabaja más lento o más rápido de lo necesario, sino lo hace en el tiempo apropiado. Entonces aquí en Eclesiastés 3:1 nos dice: todo tiene su tiempo. Entonces todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿no? Entonces es en el tiempo de Él, no es en el de nosotros, es en el suyo. Entonces pues es casi como la frase que siempre escuchamos, de que los tiempos de Dios son perfectos. Siempre va a pasar las cosas de acuerdo a cuando Él las vea que son necesarias para nosotros, ni antes ni después. Entonces, nuestra responsabilidad no es apurar el proceso, no es detenerlo, sino nuestra responsabilidad es permanecer en él. Tenemos que permanecer en el proceso, debemos de mantenernos en el entorno, no debemos de huir del horno, sino permanecer en las manos del alfarero. O sea, muchos queremos un Salvador que nos perdone, pero pues no todos queremos un alfarero que nos transforme. Y entonces, pues para aplicar esto de manera práctica en nuestras vidas, vamos a decir esos 4 pasos concretos, ¿no? Dice: el primero es identificar las áreas de resistencia. Entonces, debemos de tomar primero esta semana para orar, para pensar en cada una de esas cosas en nuestras vidas que se interponen a que nos dejemos transformar por Dios. ¿Qué es lo que nos impide que no nos dejemos completamente rendidos a sus manos? ¿Qué es eso que nos está impidiendo esa relación con Dios? Pues ese trabajo, nuestras finanzas, un sueño, un temor. Entonces hay que ser específicos, y pues sabemos que si entregamos todas esas cargas a Dios, Él nos liberará de cada una de ellas. Entonces hay que orar por esto que nos está impidiendo o nos está haciendo resistirnos al cambio.
Entonces, lo segundo es que hay que cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. Entonces, la próxima vez que nos enfrentemos a algo, pues no hay que pensar que es un problema, sino que es una prueba que debemos de pasar para seguir siendo moldeados por Dios. A lo mejor estamos desarrollando paciencia, fortaleza, esa confianza en Dios. Entonces debemos estar preparados para las dificultades, para lo que viene. Digo, debemos de ver las dificultades como herramientas de formación y no como castigos arbitrarios. Muchas veces cuando nos está yendo bien o cuando decimos que estamos cumpliendo con las cosas de Dios y tenemos algún problema, nos quejamos o nos alejamos. Entonces muchas veces esto es usarlo o entenderlo como una prueba para fortalecernos cada día más. Tercero es que hay que abandonar la mentalidad de producto terminado, ¿no? Muchos creemos que ya Dios ha acabado de trabajar en nuestras vidas, creemos que ya estamos formados y ya estamos listos para cumplir todo, que ya no necesitamos de Dios porque ya estamos listos. Entonces, pues necesitamos entender que pues, siempre seremos una pieza perfeccionable por Él y que este proceso pues, va a durar a lo largo de toda nuestra vida. Siempre podemos aprender más, siempre podemos servirle más, siempre podemos enseñar más a los demás. Entonces, pues, debemos de seguir siendo, dejándonos formar por Él. Y el cuarto es encontrar compañía para el proceso, así que el barro no se forma en aislamiento. Entonces, pues por eso Dios justamente ha establecido la iglesia como una institución para Él. Debemos de estar unidos, debemos de igual apoyarnos, debemos de, lo que sabemos, no orar unos por otros, el estar aprendiendo unos con otros, el estar mismo respaldándonos. Decía que pues los débiles, los fuertes debían de llevar las debilidades de los que no podían, ¿no? Entonces así también, que no sabemos cuándo será que nosotros seamos los débiles. Entonces por eso Dios nos ha puesto una institución como la iglesia, ¿no? Entonces hay que permitir que otros nos acompañen en nuestra transformación. Entonces, lo que si hoy nos sintamos quebrados, nos sintamos que hemos fracasado, estamos tristes, decepcionados, como si fuéramos barro arruinado en la rueda, pero el mensaje de hoy en Jeremías 18 es que nos dice, no es que el barro era perfecto, no es que no tuviera todo para hacerse, sino que el mensaje es que el barro nunca se salió de las manos del alfarero. Entonces así también nosotros, no nos pide de Dios ser seres perfectos, sino que sigamos en sus caminos, sigamos en su labor, sigamos en su obra, sigamos congregándonos, sigamos teniendo ese tiempo de intimidad con Él, sigamos leyendo la Biblia y sigamos pues, en sus caminos. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, muchas gracias por el mensaje, Señor. Pido que así como nos ha enseñado el día de hoy, esperamos entender que somos ese barro que necesitamos ser formados, que necesitamos pasar por cada una de las pruebas, que necesitamos pasar por cada una de estas etapas que tienes preparadas para nosotros, Señor. Entendemos que antes de la formación del mundo ya tenías un propósito para cada uno de nosotros. Sabemos que lo has dejado a nuestra voluntad de seguirte y te pido que por eso ponga en nosotros esa carga para poder permanecernos firmes en tus caminos, Señor. Igual cuando sintamos que otros se alejan, podamos igual instruirlos a que permanezcan en tus caminos y que obviamente tengamos a la iglesia para fortalecernos, para cuando nosotros también queramos irnos, pues también nos sirva como un apoyo espiritual para poder seguir fuertes en tu camino, Señor. Vemos que juntos podemos permanecer fortalecidos, podemos hacer más gratas las pruebas, más gratas cada una de las cosas que nos has puesto para poder fortalecernos, Señor. Pido que podamos aplicar esto en nuestro día a día, que a pesar de las pruebas nosotros nos sintamos gozosos, como dice la palabra, que podamos entender que todo es para un fin, que podamos comprender que a pesar de no entender cada uno de los propósitos que tienes para nosotros, pues confiadamente podamos seguir cada uno de ellos. Entender y ver que a pesar de las situaciones, a pesar de cada una de las pruebas que pasemos, tú nunca nos abandonas, tú siempre estás presente y siempre pasarás cada una de estas etapas con nosotros. Espero que nos dejes ser completamente moldeables por ti y que a pesar de no entender cada uno de los propósitos, pues los podamos seguir firmemente y seguirte ciegamente con nuestra fe. Todo eso te lo pido y te agradezco en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.